La agenda de Milei se encuadra en un escenario de guerra multidimensional, ¿no? Recién mencionabas, bueno, las distintas guerras que están aconteciendo en el mundo, y creo que es importante afirmar en primera instancia que el mundo está en guerra total. Y no es todos contra todos, sino dos grandísimos proyectos estratégicos, ¿no? Cuando uno quiere mirar las coyunturas nacionales, y por eso digo, hago esta introducción, es necesario observar las correlaciones de fuerzas internacionales y cómo eso finalmente se expresa en nuestras regiones y particularmente en nuestros países. Pero tranquilamente podemos afirmar que son dos los proyectos estratégicos que se enfrentan por la conducción del siglo XXI. Y cuando digo la conducción del siglo XXI, incluso estoy utilizando un textual de Joe Biden a poquito de asumir este gobierno que finaliza. Son dos grandes proyectos financieros y tecnológicos. Vale decir también que estamos en un tiempo de profunda transición, de enormes transformaciones que tuvieron con la pandemia un punto clave, un momento clave, un punto de inflexión, mejor dicho, que profundizó tendencias que se vienen observando desde la última gran crisis financiera allá por el 2008, que bueno, podríamos decir también hubo una crisis en esta pandemia, pero lo cierto es que allí los grandes ganadores de la crisis, porque viste que a veces también se habla de crisis y pareciera que perdemos todos, pero el capital, los grandes dueños de los eslabones estratégicos de las cadenas globales de valor que incluyen la tecnología y las finanzas, bueno, ganan, ¿no? No ganan todos por igual, ganan acciones. Quienes pudieron imponerse en esa crisis del 2008 pusieron enormes cantidades de dinero en el sector tecnológico y eso ha hecho que el mundo definitivamente cambie, no solo en términos de producción de bienes y servicios, sino también en cómo se median nuestras relaciones sociales, cómo se organizan nuestras sociedades. Entonces digo, ese gran panorama de enfrentamiento también se puede observar aquí en el G20, se puede observar en la región en su conjunto como una guerra total que desde el lado norteamericano, digo, procura frenar el avance chino, pero que también, digo, es un avance innegable, con otras características, sin las bases militares que tiene desplegada el imperio norteamericano en nuestra región, pero también con intereses materiales, económicos, financieros y sobre nuestros recursos naturales estratégicos muy claros. Ahora, en ese marco y con unas características particulares, las de Milei, digo, un gobierno que parece icónico de esta nueva fase, una fase digital del capitalismo, ¿no? Que ha tenido la capacidad, con un conjunto de elementos, por supuesto, que tienen que ver con nuestra coyuntura nacional, con el último gobierno, con el gobierno de Macri anteriormente y la situación tan terrible en la que nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras argentinas, por supuesto se suma a este elemento de la digitalización del capitalismo y cómo los seres humanos nos mediamos y a dónde también se produce el poder. Nosotros entendemos que el poder se produce en las plataformas digitales. Entonces digo, por eso un presidente como Milei no necesitó una estructura, un gran desarrollo territorial para imponerse, sino una muy buena estrategia que combina el poder digital, el poder financiero, por supuesto, de la oligarquía argentina o de un sector de esa oligarquía argentina que ya no es la misma que la del siglo XX. Pero bueno, eso como un gran paraguas. Ahora, Milei, un presidente hiperideologizado, llega al G20, tiene reuniones importantes para el gobierno porque, por ejemplo, con Xi Jinping se habló en muy buenos términos y Argentina le pidió que nos diera una mano para seguir tomando deuda internacional. Milei también se reunió posteriormente con Kristalina Georgieva, creo que vos lo mencionabas al principio, porque bueno, la necesidad de esos dólares
es innegable. Y lamentablemente, además, estamos en una situación donde a partir del DNU, digo, podemos seguir tomando deuda, una deuda que crece exponencialmente, podemos seguir tomándola sin siquiera pasar por el Congreso. Estamos prácticamente en una situación de excepcionalidad democrática, si se quiere, a 40 años de haber podido recuperar la democracia con tanta lucha y con tantas pérdidas del pueblo argentino, de sus organizaciones, y además con la espalda de la deuda macrista refrendada por el último gobierno de Alberto Fernández, que es una deuda completamente ilegítima, impagable, amoral, digo, que nos ha subsumido en una situación de pobreza y de crisis económica innegable para nosotros. Y vuelvo con lo de la crisis, aunque parezca repetitivo, en esta crisis en la Argentina, por supuesto que hay grandes ganadores, ¿no? Y no somos quienes trabajamos. Sí, en ese sentido quería preguntarte, Solange, que haces un análisis bastante muy interesante de este contexto. Quería preguntarte, vos hablabas de un Milei hiperideologizado. ¿Qué pregnancia tiene ese discurso en cumbres como esta, en la cumbre del G20? ¿Se lo escucha, se lo ve como un bicho raro? ¿Cómo ves ese papel de Milei? Mira, a ver, me parece que mucho se dice al respecto, ¿no? Porque incluso en las primeras declaraciones internacionales, en estas reuniones, Milei participa. Milei, ojo, ha participado de más reuniones políticas de cumbres de derecha, de agrupamientos de derecha, que de reuniones interestatales, ¿no? Entonces hay un grado de organización de la derecha y la ultraderecha global muy importante, se traduce en programa político. Lo cierto es que, digo, se dice mucho sobre mirá qué bicho raro, mirá cómo se le ríen en la cara, pero más allá de esa subjetividad y de lo que nosotros podamos leer en torno a eso, Milei está haciendo los deberes que tiene que hacer para el sector más concentrado en este momento de la economía ligada a los intereses de Silicon Valley. Ahí aparece y se explica por qué el fenómeno de Elon Musk sobre nuestro territorio, que no es nuevo, viste, pero que se han ido generando las condiciones, sobre todo con la victoria de Trump, para que definitivamente incida con el mismo poder que en otro tiempo han tenido los estados-nación para negociar entre ellos. También parte de estas transformaciones geopolíticas globales tienen que ver con las crisis de las democracias liberales, con la subsunción del poder estatal al poder corporativo, que de hecho es el poder de facto, ya hace décadas, pero que adquiere unos niveles de concentración y de poderío que tenían hasta ahora y que entonces nosotros creemos poder discutir, ¿no? Porque, digo, esta superestructura política internacional también viene haciendo agua en un montón de temas. Digo, las cumbres, las declaraciones siguen sucediendo, pero en definitiva no inciden como pudieron incidir en un momento en la realidad concreta de los países. También, digo, un elemento que aparece aquí y que es algo que, por ejemplo, el presidente Lula, hablando del anfitrión de la cumbre, eh, viene sosteniendo, es que, bueno, esta superestructura después de la Segunda Gran Guerra no responde a la realidad actual, ¿no? No responde a los polos de poder que hoy se disputan en el mundo, como decía al principio. Entonces hay un conjunto de elementos que por ahí pueden parecer medio desordenados, pero que si miráramos desde la economía y desde la política y desde las relaciones militares, tal vez es más fácil de observar. A mí me parece que también una reunión interesante que tuvo Javier Milei en este escenario fue, más que una reunión interesante de Javier Milei, un acuerdo entre Argentina y Brasil que tiene que ver con exportar el petróleo de vaca muerta a la industria de Sao Paulo. Bueno, va a traer cola, digo, para Brasil es una buena noticia, nuestro gas barato para nosotros, para la Argentina y la
falta de soberanía sobre nuestros recursos, no es igualmente feliz la noticia, pero en el marco del G20 se avanzó sobre eso. Javier Milei tuvo que dar el brazo a torcer y finalmente firmar este acuerdo, esta alianza global contra el hambre y la pobreza que venía impulsando Lula, como también mencionabas al principio, pero se negó a la Agenda 2030 de la ONU, al programa que implica, bueno, la discusión sobre la crisis climática, por supuesto, sobre cuestiones de género, hambre, etcétera, etcétera. Pero ahí, como ya sabemos, es un negacionista de esa crisis climática que pone en vilo la vida y la vida humana del planeta, no por el mal uso de las sociedades, sino por la voracidad del capital y de las formas extractivistas de la producción, ¿no? Hasta ahora. Dijo que era un programa supranacional socialista. El tema es que yo vuelvo sobre lo mismo. Digo, está el discurso hiperideologizado, pero después tiene que retrotraerse y seguramente a quienes conducen la economía poco les importa si el Estado chino está relacionado con el Partido Comunista o las decisiones la toma su polo tecnológico. El tema son los negocios, ¿viste? De fondo. Y quería preguntarte en ese sentido que algo mencionabas sobre el papel que está teniendo Lula en esta cumbre del G20. Bueno, tomando en cuenta que por un lado, como vos decías, impulsó esta alianza contra el hambre, pero también en otro contexto impidió la inclusión de Venezuela en el BRICS. ¿Cómo ves este papel de Lula? Ay, Lula. Bueno, el Lula del tercer gobierno no es el Lula de los gobiernos anteriores, y valgan las similitudes con nuestra coyuntura del siglo XX, pero lo cierto es que Lula ha cumplido con su promesa de campaña de retomar el rol de líder regional de Brasil hacia los grandes poderes globales, ¿no? Y han hecho esfuerzos que me parecen interesantes, como la que no fue, pero lo que hubiera sido la inclusión de Argentina en los BRICS, por ejemplo, era realmente relevante que nosotros pudiéramos ingresar, pero es un Lula que llega al gobierno de la mano de uno de sus antiguos opositores, ¿no? Es un Lula que llega a un gobierno con una situación política hiperpolarizada entre la extrema derecha, que además va ganando terreno, esa extrema derecha, que en algún momento cuando Lula arranca este tercer gobierno estaba un poco más sitiada. Sin embargo, ha podido ir desplegándose a partir de el poderío que tiene dentro del resto de los poderes, sobre todo el poder legislativo de Brasil, pero que ha ido ganando terreno también en las elecciones municipales, cooptando sectores del centro, o sea, entonces ya tenemos las fracciones de ultraderecha, de derecha y del centro que terminan jugando hacia la derecha, mucho más alineadas en un lado de la cancha que una izquierda fortalecida. No está sucediendo eso. O sea, es un Lula que está remando dentro de su política doméstica, que llegó allí, insisto, en alianza con Gerardo Alckmin, con el centrao brasilero, y que, bueno, tiene esta serie de tensiones también en la geopolítica internacional, digo, que por sus últimas, por este último posicionamiento que es tan criticable, tan cuestionable, está haciendo Brasil, y que también lo estuvo haciendo Gustavo Petro desde Colombia, con el gobierno venezolano, con un Maduro reelecto por su pueblo, que además llevó todo a la justicia, que hizo lo que tenía que hacer, digamos que no tuvo reparos en defender esa victoria, porque la victoria es comprobable. Bueno, es muy criticable, pero si queremos ser un poquito condescendientes, deberíamos por lo menos poner esto sobre la mesa: las tensiones internacionales y el alineamiento con Estados Unidos. Las tensiones internacionales, las nacionales y el alineamiento con Estados Unidos, más allá de que
¿viste? Y acá entra el juego de matices, más allá de que es muy valioso el posicionamiento de Lula en torno al genocidio sionista contra el pueblo palestino, digo, que también volvió a aparecer en esta cumbre. Entonces Y tenía como, un Lula golpeando a Venezuela y al mismo tiempo denunciando el genocidio. te hago la última pregunta o pedirte la última reflexión en torno a lo que es la escalada en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. ¿Qué papel juega este conflicto en el marco del G20? ¿Qué efecto tiene en el documento final que se termina emitiendo? ¿Cómo ves esa situación? Mirá, no hubo, o sea, no hay acuerdo total en torno a la lectura, el posicionamiento del G20 sobre este conflicto abierto. Un conflicto que, y Sergei Lavrov, ahora el canciller, lo dijo en sus propias palabras, nosotros desde que se desata este escenario de guerra, sostenemos que se trata de una guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no? Una guerra de la OTAN contra Rusia, en tanto Rusia además es un aliado central del proyecto estratégico comandado por China, y que también creo que es importante remarcar que mientras Ucrania cuenta con el financiamiento, el armamento, todo el aparato, la máquina mediática internacional a su favor, hay una Rusia que se ha dedicado durante todo este tiempo a atacar objetivos militares, ¿no? Cosa que Rusia no ha cumplido. Ha atacado objetivos civiles también y está en una escalada innegable. Toda la situación en el Líbano, digo, están aumentando la tensión de una manera que es verdaderamente alarmante, pero que sin duda también es un elemento de la guerra entre este G2, China, Estados Unidos, sus redes financieras y tecnológicas, tratando de, bueno, complicar la situación a Eurasia, ¿no? Ucrania, además, es territorio de recursos estratégicos valiosos en términos de alimento, en términos de energía. Entonces, bueno, entendemos que es un escenario abierto que habrá que seguir mirando y que expresa esta guerra en modo tradicional, ¿no? En contra de entre Estados Unidos y China por ponerle territorialidades, pero insisto en esto, es un proyecto financiero y tecnológico con sus hacia adentro que va tomando diferentes dimensiones y la dimensión de Ucrania es una al modo tradicional de la guerra, pero que se combina con otros elementos en una guerra multidimensional, digo, que va desde la guerra cognitiva a la guerra con tanques y bombas.